usado en su contra en un meme. Así que, ya saben, voy a deshabilitar mi, ¿cómo se llama? Mi cámara. Ahí estamos. Ya, chivo. Vaya, fíjense. Esta clase está pensada en dos partes. En dos partes vamos, esto que estamos viendo ahorita, lo vamos a continuar en la otra clase. La verdad es que yo no quiero tampoco presionarlos demasiado, por decirlo de alguna manera. Hay que encontrar el equilibrio entre las obligaciones y pues también darnos tiempo para nosotros mismos y para nuestras familias. Sí, es cierto, ¿verdad? Esta es la peor cosa que nos pudo haber pasado en 100 años, dicen algunos, ¿verdad? Porque las pandemias se repiten cada 100 años. Ya no es que la gente sea Nostradamus, pero ese es el fenómeno que se da, ya lo sabemos. Entonces, en ese sentido, vamos a llevar un equilibrio entre lo que debemos hacer en la universidad y nuestra propia salud, sobre todo mental, y también tener uno de maestro, y fíjense bien, ustedes van a ser maestros también, pues lo que a uno le pueden decir es, mire, ustedes tienen que ser exigentes en cuanto a las notas, ¿verdad? Y eso es lo que corresponde, todos los profesores asignamos notas y lo demás, y a veces tener que poner una calificación por abajo de 7 o por abajo de 6, no crean ustedes que no lo pone uno en qué pensar. Estas son cosas que los alumnos no las ven en su momento, pero ustedes van a ser maestros y se van a enterar en primera línea de qué significa eso. Entonces, no es que los profesores no nos pongamos a pensar, lo que pasa es que a veces tenemos que cumplir con un deber. Pero esta es una situación especial. Ustedes saben cómo este grupo ha sido de activo. Y si se pueden dar cuenta, ahora tenemos la mitad de la cantidad de personas que generalmente se conectan. Fíjense, solo en eso a mí me está diciendo un montón de cosas. Entonces hay que cuidar la salud mental de todos. Escríbanse entre ustedes, pero dejen de estarse a veces peleando que por los equipos, por los que ayuden a quien tengan que ayudar. No se peleen que si este hizo más, este hizo menos, no sé qué. Yo creo que no es momento para ese tipo de cosas. Escríbanse, díganse cosas bonitas, escriban cosas bonitas. Hay personas de que eso que usted le dice, eso que usted le escribió es tan importante y usted no lo sabe. Entonces, traten de hacer esas cosas con sus compañeros. La verdad es que tal vez no con todos, pero usted tiene un grupo cercano, un grupo con los que generalmente iba al cafetín, iba no sé dónde y son con los que usted se lleva bien. Hagan eso. No permitan que decaiga el ánimo entre ustedes. No lo pueden hacer con todas las personas. Háganlo con esas personas que ustedes estiman mucho más. No los dejemos abajo, como decimos en salvadoreño, no los dejemos perder, estemos pendientes. Si yo puedo, yo que no los conozco, ni voy con ustedes al cafetín, yo ya los noto, algunos que andan con bajitos de ánimos, andan tristes, no digamos entre ustedes. Así que cuídense, que eso es lo más importante, cuiden su salud emocional. Así que se los dejo de tarea. Yo sé que hay algunos que viven lejos y que por eso no se conectan lejos y que en zonas, mejor dicho, en zonas que no queda el wifi, pero eso ya sabemos que por esa razón es que no se conectan, pero ahí hay otros que habría que investigar qué es lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a ver esta diapositiva en dos veces, en dos partes, este tema. Y cabal, queda para relacionarlo con nuestra realidad. No vayan a creer que a propósito, sino que ese es el tema que correspondía. Y el tema es la sociedad políticamente organizada, el Estado, parte 1. Esa palabra Estado en sociología se escribe con E mayúscula. No me lo vayan a escribir con E minúscula porque ese es estado sólido, líquido y gaseoso, ya saber qué más. Estado
licenciado en sociología se escribe con E mayúscula. Yo lo escribí aquí todo en mayúscula, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Puede ser con inicial mayúscula. Vaya, estudiar sociología, niños, le abre a uno el cerebro. Tenés otra visión de las cosas que estás viendo. Entonces, la mayoría de gente analiza, les digo yo que con el hígado, con las emociones, y los análisis de la realidad no pueden ser con las emociones. Los análisis de la realidad se deben hacer desde la sociología. Entonces, ese es el aporte que como estudiantes universitarios podemos hacer a la sociedad, hacer unos análisis apegados a teoría. Y ahí está. Vamos a la siguiente diapositiva. Solo 15 les puse, no crean que los voy aquí a tener todos aburridos. No. Bueno, todas las actividades organizadas en el mundo contemporáneo, para El Salvador contemporáneo, porque no en todos los países es igual, digamos, se mide desde 1821. ¿Alguien sabe qué pasó en 1821? Vamos a ver. Escriban en el chat qué pasó en 1821. Independencia. Muy bien, Melvin. Vaya, lo que pasó fue la firma del Acta de Independencia, ¿verdad? Que fue un acto no tanto social, sino económico. Para El Salvador fue un acto económico, en donde las clases privilegiadas de ese momento, que eran los criollos, se enfrentan a la península española y le dicen, miren, estoy parafraseando, ¿verdad? Miren, nosotros vamos a comerciar con quien se nos dé la gana y en los términos y condiciones que nosotros podamos decidir. Entonces, en ese sentido fue un acto económico, no social. Y digo que no fue social porque las clases menos privilegiadas, como los indígenas, como los negros, quedaron en la pirámide social en el mismo lugar donde estaban, en el mismo lugar. Miren, tanto es así que en El Salvador, recién desde hace algunos años, los antropólogos se han dedicado a estudiar elementos como la negritud en el estado salvadoreño. Y así dicen, en el estado salvadoreño. ¿Por qué la negritud? Porque hay muchos que niegan que en El Salvador hayamos tenido presencia de personas de color o negros. Pero la evidencia nos dice que efectivamente en el territorio salvadoreño no se ve tanto como en el Atlántico, ya porque para el Atlántico era mucho más fácil llegar desde África. Pero en El Salvador hay muchas personas y así nos vemos. ¿Y por qué negamos nosotros que hubo presencia de negros? Bueno, porque socialmente un negro es una persona que no goza de la garantía, vamos a decir, de sus derechos humanos. Y entonces es más chivo decir, es que yo soy así como más español y más blanco que otra cosa, ¿verdad? Y así se construyen los conceptos de identidad salvadoreña, pero la verdad es que no podemos negar que entre nosotros, no, si este pigmento de piel que nosotros tenemos se construye debido a que estaban los indios, estaban los negros, estaban los españoles y un montón de cosas, hay una gran mezcla que tenemos dentro de nosotros en el ADN. Bueno, entonces casi todas las cosas que hacemos tienen que ver con el Estado, porque todas las actividades tienen que ver con decisiones que se toman desde eso que nosotros hemos creado. Los seres humanos no siempre han vivido no siempre, voy a activar la cámara, no siempre han vivido en un grupo que se puede considerar como un estado. De hecho, muchas de las sociedades dicen surgimiento de los estados, dicen. Y las primeras civilizaciones estado, dicen. O sea, eso si ustedes lo leen ahí en ciencias sociales o lo veían allá en el bachillerato, ¿qué significa? Bueno, que el ser humano decide ya no andar nómada, que el ser humano decide que un grupo, si ustedes quieren decir privilegiado, o que un grupo de ellos que por tener ciertas características, pues decida y pueda, eso se le llaman políticas públicas, decida por sobre los demás, pero para los demás. O sea, que cuando diga
bueno, el servicio de energía eléctrica va a ser este, no sé qué, esté pensando en el resto de personas. Por eso a esas personas que están en ese aparato que se llama estatal, se les llama servidores públicos, servidores públicos. Y entonces ellos, ¿a quiénes se deben? Pues al pueblo, a la sociedad organizada. Y en ese sentido, la gente, el pueblo, tenemos derecho a decir, bueno, no están cumpliendo o sí están cumpliendo con llevar esas mejoras a la mayoría de la población. Y también recordar que el Estado salvadoreño es o tiene que ver con esa formulación dentro de la Revolución Francesa que dice que es democrático, que es republicano. Aristóteles ya decía que la democracia es la peor de las formas de gobierno. Y les voy a explicar por qué. Y es bien simple. Democracia es lo que dice la mayoría. Y resulta que a veces la mayoría está, pero bien perdida. Bien perdida. Es que entonces esto es bueno porque la mayoría piensa así. No necesariamente. No necesariamente. La mayoría puede estar equivocado. Y si nosotros hacemos un análisis más exhaustivo, podríamos llegar a la determinación de que aunque la mayoría vaya, vote y diga qué le parece esto o aquello, puede ser que hayan otras fuerzas allí que lo estén llevando a tomar esa decisión, porque hay otros poderes. El cuarto poder, que tenemos ejecutivo, legislativo, judicial, y el cuarto poder se llaman medios de comunicación. Y entonces la gente cree con cualquier cosa que sale publicado y no tiene filtros y no dice, bueno, y este Twitter será de la cuenta oficial de XYZ. Y no es tan difícil, solo es de ir a Twitter y poner el nombre de la persona y ver cuántas cuentas tiene ahí y cuál es la oficial, si no es tan complicado. Pero el ciudadano solo mira la captura, mira lo que están diciendo ahí y dice, ah, sí, y hasta se pone ahí que todo grosero en redes sociales y se acabó, y se acabó. Y entonces hay infinidad de libros en donde están hablando de esa democracia, entre comillas, que surge del escribir el Twitter, que surge del escribir el post en Facebook, que es bastante peligroso, ¿verdad? Si no tenemos los filtros. Entonces, el Estado, que es un aparato que en algunos países es enorme, en algunos otros países es mucho más pequeño, etcétera, ¿verdad? Pero ese aparataje, los que están trabajando ahí se llaman servidores públicos y se pagan del dinero de todos. Es que fíjese que yo no tengo 18 años y no le pago nada al fisco. No importa, todos pagamos a través del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, todos ponemos un granito de arena para ir reuniendo todo ese dinero que se necesita para pagar a los servidores públicos y para que ellos puedan manejar todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Eso es. Vaya, voy a desactivar la cámara. El Estado es una realidad universal en cualquier lugar, solo que algunos estados son diferentes. Algunos estados son diferentes. Por ejemplo, en países árabes que hay otro tipo, no, ahí no son presidentes, ¿verdad? Pero podemos decir el jeque. Un jeque es como una especie de monarquía europea, es decir, que concentra los poderes del Estado. No es que no existe Estado, sino que los concentra de otra manera. Entonces el jeque dice, bueno, es que yo quiero un edificio el edificio más alto del mundo, hágase. Si tienen millones, por ejemplo, en estos países árabes que tienen dinero que viene del petróleo y que aquí estamos 3.000 millones de dólares, nos da un infarto porque el 90% de todo lo que se reúne en El Salvador va a ser para deuda y a nosotros nos da un infarto, nos morimos, para ellos no es nada, en un día lo hacen. ¿Ya? Y por eso es que se dan el lujo de decir, entonces hagamos el edificio, o sea, qué pereza, hagamos el edificio más alto del mundo. Y lo hacen porque el poder se concentra, pero en realidades como la salvadoreña no es así. Y entonces el presidente dice, es que yo quiero que esto sea de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo mejor. No importa que
el presidente, no estoy hablando del de ahora, oye, que me van a linchar a mí, no, cualquier presidente. Esa es la democracia, cómo funciona y los republicanos. Y entonces dice que esto es lo mejor para el pueblo. No importa. O sea, la persona que está en ese puesto debe aprender a negociar, porque así se estructura el Estado salvadoreño. Y dice, hay que tener equilibrio en los poderes del Estado, pero también independencia. Y entonces un poder se relaciona con el otro y es como ha venido funcionando siempre. Por eso los abogados dicen, cuando uno de esos poderes toma decisiones, no digo incorrectas, ojo, no digo incorrectas, eso es discutible, pero toma decisiones más allá de lo que la Constitución le permite, entonces dicen que se ha quebrantado el Estado de Derecho. Eso es lo que significa que alguien ha sobrepasado lo que constitucionalmente le corresponde. Ya, como a mí yo no estoy hablando de casos específicos acá de política, no quiero hacer eso, pero que si está o no en lo correcto, que si eso que estás pensando beneficia o no a la mayoría, no es el tema. El tema es, en un Estado de Derecho, cada órgano debe cumplir con lo que le corresponde sin ir más allá. Porque cuando vamos más allá nos convertimos entonces en otro tipo de Estado, como esos países árabes, en donde el poder se concentra en una sola persona. Y entonces, equivocado o no, no importa, si es que no le tiene que dar cuentas a nadie. Sobre todo, tal vez algunas personas de su familia, pero eso no es una cuestión que implique legalidad. Simplemente no le tiene que dar cuentas a nadie. Entonces, eso es el Estado salvadoreño. Quiero que se graben eso de cómo es que debe funcionar el Estado salvadoreño, y quiero también que piensen ustedes si así es que está funcionando. Voy a pasar porque de esto hay muchas cosas que hablar. Vaya, en ese Estado hay muchas fuerzas, vamos a decirlo así. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, coexisten clases sociales, sectores, estratos, comunidades, etcétera, y todas esas con diferentes necesidades. Ya, por eso las personas que llegan sobre todo al órgano ejecutivo, bueno, a todos, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, algunos dicen, deben tener independencia. Oiga lo que se les dice, diputado, usted debe tener independencia, presidente, los que están en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Deben tener independencia. ¿Por qué? Porque es sabido que hay intereses de parte de cada uno de esos sectores. Entonces, no es que el Ejecutivo tiene que gobernar para los pobres, ¿no? ¿Y quién ha dicho eso? O sea, la teoría del Estado que nos dice que debe gobernar para los diferentes intereses. Y eso es lo que nosotros a veces no logramos entender, ¿no? Y sí hay intereses. Muchas veces, por ejemplo, en El Salvador, quien ocupa la silla presidencial tiene intereses económicos que defender. ¿Y por qué? Bueno, pues porque pertenece a una clase o a un estrato social determinado. Mire, Lick, ¿y entonces cree usted que se puede apartar de eso? No puede, difícilmente. Ya, porque es como que si usted, piénselo en chiquitito, usted es parte de una familia y usted los ama. Y usted los Capuletos y el otro, ¿cómo se llaman? Los enemigos de los Capuletos, niño. Ajá, alguien que haya leído eso. ¿Ah? Los Monasco. Híjole, vos no te escuché, mi niña. ¿Los quién? No escuché, pero si los demás escucharon, vaya, los Capuletos y los, a saber. Y entonces, ¿usted a quién responde? Si usted es de la familia Capuleto. ¿Y a quién va a responder? Pues es tan difícil de comprender que las personas responden a intereses. Y entonces después venimos nosotros, el pueblo, y decimos, no, hombre, si no responde a ningunos intereses. Bueno, piénselo. Si usted fuera esa persona, ¿usted a quién respondería? Entonces, hay intereses económicos
hay intereses económicos, hay intereses de sobre todo ese tipo y de todo tipo. A veces hay compromisos con organismos internacionales, etcétera, y por eso es de que muchos diputados y los mismos que llegan a la presidencia, los que están decidiendo acerca de las leyes, pues están un poquito amarrados porque tienen que cumplir. También sabrán ustedes que para ser diputado se necesita tener dinero. ¿Por qué? Porque la campaña implica marketing político. Y si no pueden hacer eso, entonces no hay nada. Y entonces, ¿quién le está financiando al diputado para que pueda llegar a ocupar ese cargo? Y luego de que te dieron $2,000, $3,000, tú no le vas a ayudar en algo que te diga. Piénsenlo. Por eso es que en otros países es prohibido que alguien le esté financiando la campaña. Prohibido, porque se trata de evitar ese tipo de cosas. Ya porque la naturaleza humana es así. Si alguien te ayuda, tú después le puedes devolver ese favor, ¿ya? O si tú ayudas a alguien, lo haces porque también estás esperando algún tipo de retribución. Entonces, ojo, esos son los problemas de la democracia bien chiva que nosotros tenemos en los países occidentales. O sea que son los problemas de nuestro sistema democrático que deben irse cambiando. En la asamblea hace tiempo que hay un montón de leyes ahí que se quisieran aprobar para que estos vicios, son vicios de la democracia, se puedan ir quitando, superando, pero hasta ahorita no ha podido ser. Y el que llega presidente, ¿cuánto vale la presidencia? Vale millones de dólares. Millones. Lick, usted está hablando del actual presidente. No, de todos. Ninguno llega ahí sin sus financistas. Ya ninguno ha llegado a ocupar la presidencia sin que se le haya depositado dinero, y son millones de dólares en un país tan pobre. Y ese dinero se podría usar en otra cosa, sí, en un montón de cosas necesarias, las escuelas, etcétera. Pero como el salvadoreño es muy, ¿cómo podemos decir? Muy de espectáculo. Ya le gusta que sean rimbombantes, que se gasten en esto, aquello, que le regalen no sé qué, pero la gente, los diputados y el presidente y los demás no están para andar regalando, no es eso lo que le corresponde. Lo que le corresponde al presidente y a los demás es diseñar políticas públicas que permitan a la gente salir de la pobreza. No es regalar escobas, no es andar bailando ahí toda la cosa en los meetings, no le corresponde. Pero ¿qué pasaría si y ahora nos vamos a poner del otro lado, qué pasaría si todos los candidatos dicen, bueno, ya no vamos a andar ni regalando, ni en espectáculo, ni nada, vamos a dedicarnos a poner en perspectiva nuestros 5 años de gobierno, nuestros 3 años, lo que sea? Pues la gente así como, bueno, ¿y el espectáculo qué horas? O sea, la gente está acostumbrada realmente a que esa sea el modo de hacer política en este país. Ese es el modo de hacer política. Entonces piensen ustedes que si eso es correcto, que si no podemos movernos a otro tipo de interacción con quienes realmente nos están gobernando. Y eso es un proceso de educación que debe empezar desde pequeños. Pero ustedes y yo hemos sido socializados de esa manera, ¿verdad? Para que nos interese más lo rimbombante y la regalada. Bueno, y aquí solo me dieron tortilla con queso. Yo quería pollo, ya saben, campero o alguna cosa de esas. Y las láminas no me las trajeron. Y yo no me estoy burlando, ¿verdad?, de las necesidades de nadie. Pero si ese dinero que se gasta en publicidad, todos los gobiernos tienen una partida secreta donde se gastan millones de dólares en publicidad, porque la gente es incapaz de comprender que no es eso lo que importa. Lo que importa es, y repito esto para que quede bien grabado en nuestro cerebro, lo que importa es el diseño de políticas públicas para que la gente pueda salir de la pobreza. Pero en los últimos años los salvadoreños no están saliendo de la pobreza, al contrario, se van profundizando las diferencias. Tenemos
muchos pobres en este país. Ay, con celular, pues sí, pobres y con celular, es cierto, esa es la realidad de nosotros, pero mal alimentados, con escuelas que se están cayendo, que no es lo mismo comer que nutrirse, ¿verdad? ¿Qué come el salvadoreño común? El churrito y la Coca-Cola. Y eso no es burlarse, es que es cierto, es que es cierto. Hay niños que no niños, bebés, que sus primeras leches no son leches de esas de las que corresponden a los bebés. Lo que le dan es la leche nido. Uno más y tiene un mes. Uno más es un año en adelante, ¿verdad? O le dan leche Australian o le dan cualquier tipo de leche. Yo me recuerdo que cuando Sofía estaba bebé, una señora me dijo, mire, si yo a mi hijo le di leche nido, me dijo, leche nido, mire, ahí está vivo. Pues sí, vivo, pero obeso. Yo claro que no le respondí a la señora, eso es lo que ella le podía dar al niño. ¿Ah? ¿Cuánto se gasta solo en leche para que un bebé pueda recibir lo que se supone a esa edad? Ya si es leche de fórmula estoy hablando, ¿verdad? Y entonces, sí, vivo, pero usted cree que su cerebro está bien. Su cerebro podría estar mejor, bien nutrido, porque los primeros años le definen a uno el resto de la vida. Bien, sigamos entonces. A mí me emocionan estas cosas, qué terrible. Vaya. El Estado es la arena donde se dirimen los conflictos sociales. Fíjense bien. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, tenemos los tres poderes del Estado que conforman eso. El Estado se conforma por tres poderes y todas sus instituciones que pertenecen a esos tres poderes, ¿ya? Y entonces cualquier situación social se dirime, o sea, se discute y se resuelve por esos tres poderes, ¿no? Y si usted quiere estar en lo interesante, es que hay que seguir qué están haciendo estas personas. Cuando usted tenga una duda, vea por favor qué está pasando en la Asamblea Legislativa, pero no le crea los memes. Miren, yo me he entristecido, por ejemplo, cuando le están haciendo burla a ese periodista o a los periodistas porque no saben preguntar. Y yo digo, hello, imagínense que yo cada vez que usted no me puede decir algo, le saliera yo toda grosera y toda pedante, usted se enojaría. Y más de algunos de todos los que están haciéndole burla, también les cuesta hablar y les cuesta hacer una pregunta, pero se burlan de la otra persona. Se burlan. Ahora, también vivimos en una sociedad que a todo le presta importancia, pero a cosas chiquititas, cosas sin importancia. Miren, eso que a uno le diga, mire, usted no está haciendo bien las cosas, es tan normal, es como cuando uno es empleado. En ocasiones a uno le dicen, mire fulanita y fulanito, mire lo que usted está haciendo no está bien, hágalo de esta manera. Ok, y voy a llorar porque me dijeron que no hacía bien las cosas. No, eso es cosa del diario vivir. Ahora díganme ustedes si un periodista no estará acostumbrado que le digan, usted no está preguntando bien. No, hombre, sí, eso es normal. Hasta fama le están dando a estos periodistas, pero bueno. Bueno, es un conjunto de instituciones. ¿Y qué instituciones estamos hablando? Policía Nacional Civil, Corte de Cuentas, el Ejército Salvadoreño, etcétera, etcétera. Todas las instituciones. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Pues actuar por las comunidades y todas las necesidades que puedan tener las comunidades, que no es cosa fácil. O sea, ser presidente de la República, por ejemplo, no es una cuestión para cualquiera. Algunos dicen, miren, pero el que llegue a la presidencia no es necesario que tenga estudios académicos, ¿ya? Y otros dicen, sí es necesario. Otros dicen, no, es que nos han robado los que han tenido estudios y los que no. Bueno, pero sí es cierto que se necesitan habilidades de economista y de estadista. Oigan esa palabra, nueva palabra, estadista, que maneje, que tenga la habilidad de manejar el Estado. Porque el Estado no es una finca. ¿Sí me voy a entender con eso? No es una finca. No es como cuando yo estoy en mi casa y en mi casa mando yo. Y en mi finca mando yo. Eso no existe en el Estado. En el Estado no manda nadie. Porque son muchos
muchas personas con diferentes actividades que realizar. Y atribuciones, esa es la palabra técnica, son atribuciones que se tienen. ¿Y dónde se leen esas atribuciones? En la Constitución. Y yo puedo hacer algo que yo considere que está chivo y sí, no, ni aunque esté chivo, usted tiene que ver si en la Constitución se le permite o no hacerlo. Porque en su casa manda usted, pero en el Estado son otros 5 pesos. Vamos a ver, ¿qué sigue por acá? Hay un contrato, o sea, la sociedad moderna se organiza mediante un contrato social. Contrato social, como decía Rousseau, contrato social. Y entonces yo digo, ok, señor presidente, acepto quedarme en casa. Bueno, no es que te estén preguntando, ¿verdad? Pero tampoco es que tú no puedas decidir ser anárquico, ¿ya? Y tú puedes salir de tu casa si quieres. Ah, que voy a tener consecuencias. Pues sí, vas a tener consecuencias, pero hacemos un contrato, no se firma, pero es subjetivo, es un contrato subjetivo en donde nosotros como ciudadanos aceptamos seguir esas normas que son tomadas en consenso y no nos debe preocupar que, por ejemplo, un diputado diga que está de acuerdo con A y otro diputado diga que no, que yo quiero B y que el presidente diga no, yo quiero entre A y B. Es lo normal. Preocúpense cuando todos piensen igual, ¿verdad? Porque no hay oportunidad para ver los puntos medios, los pesos y contrapesos, dicen los juristas. Yo no soy jurista, ¿verdad? Yo lo hablo desde la sociología. Entonces, no nos debe preocupar que digan una cosa, que digan otra, es lo normal. Es más, nos debe gustar que hayan diferentes puntos de vista. Ahora, en El Salvador, digamos, el top de lo que se piensa, en donde se dirime, en donde se discute, es en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia puede decir, este decreto, esta ley es inconstitucional y por lo tanto no tiene aplicabilidad. Y ojo, que sea que los políticos le tienen miedo a la Corte Suprema de Justicia, ya porque topan, o sea, es el top. Si ellos dicen que eso no puede ser de esa manera, bueno, le vamos a encontrar. Y de hecho sí ha sido. La Corte Suprema de Justicia le dice, los mando a negociar. Amén. Amén. Hay que negociar entonces. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué? Porque allí se encuentran juristas, o sea, gente que conoce de la Constitución y que además la interpreta y que toma decisiones al respecto, ¿ya? Y por eso es como la decisión final y la que se tiene que acatar. Ah, es que a mí no me gusta lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Pues sí, que no le guste, pero tiene que acatar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es que tiene que acatar? ¿Quién lo obliga? O sea, 84 diputados pueden ponerse de acuerdo y decir que yo no quiero escuchar a la Corte Suprema de Justicia porque esta gente no tiene razón. Bueno, pero entonces a eso se le llama violentar el Estado de Derecho. Así, simplemente. Usted le puede llamar de otra manera. Usted puede decir, no, pero es que los diputados pobrecitos tienen razón. Bueno, entonces quitemos este Estado de Derecho. Hagamos que el país sea una monarquía, ya sea al estilo europeo de antes, por ejemplo, en la Edad Media, o al estilo de muchos países árabes. Hagámoslo pues. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Voto la Constitución. La voto y la desconozco. ¿Ya? Y después empiezo de cero a ver qué es lo que quiero para este país. Es la única manera. Por eso es que aquí hay que tener mucha solvencia moral y mucha, quiero decir, como integridad para entender que no se puede hacer lo que uno quiera, que tiene que respetar eso que está ahí. Uno puede expresar y uno puede decir no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero hay que mantener el Estado de Derecho. Entonces, el contrato que nosotros tenemos se llama la Constitución. El Estado moderno también hay un representante de muchas cosas que se hacen dentro de la política, porque la política no es mala, la política es el arte de gobernar, eso es lo que significa. Entonces,
hay buenos políticos y buenos estadistas que saben manejar la cosa pública, así se le llama, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver con el manejo del Estado. Y hay otros que no pueden, simplemente que pueden tener todos los estudios o no tener estudios, pero que definitivamente no son buenos estadistas. Y si ustedes pudieran leer a Maquiavelo, se dieran cuenta de que la mayoría de acciones que toman los políticos tienen que ver con esta mente. Pero cuando yo le digo a alguien que maquiavélico sos, le estoy diciendo que es malvado, que es una persona que usa su inteligencia para mover hilos, que cree que las situaciones son un juego de ajedrez. No le estoy diciendo nada muy bueno, ¿verdad? Dentro de la moral y dentro de las buenas costumbres. Pero nuestros políticos se basan en este tipo de pensamiento que tuvo Maquiavelo. Ahí tiene, por ejemplo, el libro que se llama El Príncipe, que no es tan extenso, que yo les recomiendo que si no tienen mucho que hacer en cuarentena o en la vacación, que ya casi, pónganse a leerlo para que ustedes vean cómo los políticos pueden jugar con nuestra mente. Ahora, si usted es un incauto, o sea, si usted es una persona que cree de lo primero que ponen por ahí y se pone hasta hablar que no sé qué, que no sé cuánto, chacha y todo lo demás, y después en alguien le dice, mire, pero eso que usted está comentando es un fake news. Eso no es del Twitter de la persona. Híjole. Ups. ¿Cómo regresa usted las palabras si ya las dijo? Usted no puede regresar en el tiempo. Entonces, por eso es que, ¿qué les digo yo como consejo de alguien que es mayor que ustedes? Hay que hablar poco y hay que escuchar más, porque escuchar significa usar el cerebro. Ya, ese es consejo de alguien mayor que ustedes. Y un pensamiento Maquiavelo, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Ya sé, hay un montón de frases por ahí de Maquiavelo, pero lo mejor es leer el librito ese del Príncipe, no es tan extenso, y ya. Vale, entonces a ellos, a los políticos, o sea, todo político ha leído El Príncipe o tiene un asesor político que ha leído El Príncipe y que le dice cómo debe actuar, cómo debe moverse, qué decir, qué no decir, etcétera. Y entonces, qué hacer y qué no hacer para convencer. Y no pensemos tampoco que no pueden utilizar estrategias sucias. Por supuesto que las pueden utilizar. Y de eso es que uno tiene que irse dando cuenta. El Estado moderno, ahí tiene una foto de la Fuerza Armada de El Salvador. Bueno, esta frase de Max Weber, que está en el segundo párrafo, por favor memorícenla, porque es clave. Y después, como ya está en la diapositiva, subrayen o copienlo, si no pueden imprimir, no se chiquen. Pero dice que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia sobre determinado territorio. Ojo. Entonces, ¿quién puede ejercer violencia? Y ojo que dice violencia. Usted llámele de otra manera si quiere, pero sociológicamente dice violencia. Y que le pertenece a quién, al Estado. ¿Por qué? ¿Y por qué no dejamos que ejerzan sobre nosotros violencia? Ah, porque hay un contrato social. Y porque hay una constitución que dice, y unos códigos de familia, de no sé qué y todo lo demás, que nos dicen, mire, si usted hace tal cosa, entonces nosotros podemos actuar. Sí, ahí está el contrato social. Es que nadie nos obligó. Y yo no hablo en individual, hablo como colectivo, como sociedad. Entonces nadie nos obligó. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Le permitimos al Estado que a través de sus instituciones ejerza violencia. ¿Y cuáles son esas instituciones en El Salvador? La Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, pero tienen delimitado el territorio. Dice, la Fuerza Armada es para cuando hay un conflicto armado entre países o en las fronteras, así dice. Pero por una situación especial en el país, ojo, que es inconstitucional, por donde lo vean, la Fuerza Armada tiene cada vez más presencia en el territorio, intraterritorio. ¿Y eso lo mandata la Constitución? No, pero lo aceptamos. Y por allá se ve una noticia que dice, le dieron una paliza a un persona, cualquiera. Sí, está bueno. ¿Y para qué anda saliendo? ¿Y para qué hace esto? ¿Y para qué? Ojo,
ojo lo que estamos diciendo. Ah, o sea que la Constitución no tiene nada que ver. No, pero es que está bueno porque salió de la cuarentena. Ok. Pero ¿a quién le corresponde darle la paliza? Lo que estoy diciendo, miren qué fuerte lo que estoy diciendo. ¿A quién le corresponde darle la paliza? Le corresponde al ejército, le corresponde a un policía nacional civil, que además por eso se dice las diferencias entre esos. Pero que bueno, ordeno mi idea. La Policía Nacional Civil es la encargada intraterritorio, pero que conoce de derechos humanos, porque la Policía Nacional Civil no existía antes, cuando fue el conflicto armado, sino después del conflicto armado. Y se le dijo que entonces tenía que ser respetuoso de los derechos humanos. Esa es su misión. Pero el salvadoreño, y esto digo como ordenar mis ideas, pero el salvadoreño dice, no, nosotros queremos una fuerza más estricta y que vaya como más apegado a como es el salvadoreño. Dios mío, entonces nunca vamos a salir de esta. Porque ¿qué estamos aceptando? Estamos aceptando que el salvadoreño nunca en la vida, nunca en su historia va a cambiar. Y que vamos a seguir siendo el mismo ser, el mismo ente violento que entiende solo a palos. No me extraña, no me extraña. En los hogares que es donde se replica lo que hay en la sociedad, las madres dicen, si no le doy su buena tunda, no entiende. Es que solo a palos entendés. Es la misma cosa. Lo mismo que usted ve en la casa, lo mira afuera, viceversa. Y viceversa. Y entonces decimos, no, mejor la Fuerza Armada, porque eso sí no perdonan. Yo no es que esté en contra, oigan, de la Fuerza Armada, ni nada por el estilo. No, solo hago yo un análisis, una reflexión sociológica apegada a derecho. Bueno, entonces a eso es lo que le llamamos contrato social. Y la violencia tiene que venir, violencia, sí, así está escrito. Max Weber lo dijo. La violencia viene entonces desde el Estado, pero no puede ser desmedida. No puede ser por encima de lo que se le permite. No puede ser. Ojo con eso. Es que no, es que yo quisiera que es que a todo el que anda en la calle lo agarraran a palo. Ojo. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se ampara el ciudadano salvadoreño a través de sus leyes? ¿Debería ser así? Quiero que piensen en eso. Vamos. Sí, estoy grabando. Para reflexionar, ¿qué pasaría si cada vez que una comunidad, barrio, vecindario o individuo alguna persona cometió un delito y decide tomar la justicia en sus propias manos? Vale, fíjense esto. ¿Qué pasaría, como sucede, por ejemplo, en Guatemala, donde en algunas comunidades indígenas desconocen la autoridad del Estado? Y entonces, si el individuo robó, le cortan las manos. Vea, la ley, ¿cómo se llama esa? Se me ha olvidado ahorita, pero la ley allá de Moisés, del talión es que se llama, la ley del talión. Ajá, sí, así. Entonces, si el individuo cometió violación a una menor, lo quemamos. Y entonces, ¿qué dice mucha gente? Está bueno. Sí, está bueno, porque la policía solo lo hubiera llevado preso o el ejército y entonces no salimos de nada. Que lo quemen, que le corten las manos. Entonces, piensen ustedes en eso. ¿En qué tipo de sociedad nos convertimos cuando hacemos ese tipo de cosas? ¿En qué tipo de seres humanos? ¿No será que estamos replicando la violencia? ¿Es posible eliminar la violencia con más violencia? Piensen en esas cosas, piensen. No les quiero dar respuesta última, entonces yo los contamino de todo lo que yo pienso. Hay una imagen por acá que es ejecutivo, ejecutivo al final. Legislativo y judicial son los tres poderes del Estado que surgen en el Estado moderno después de la Revolución Francesa, que decían libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa, que eso ya lo vimos en clase, como en la tercera clase, que significó la ruptura del viejo orden o del antiguo régimen, dice la literatura, de esas monarquías absolutistas. Eso es lo que rompieron, nada más y nada menos. O sea,
fue enorme, fue enorme. Y esa es la base con la cual se construyen los estados modernos. ¿Ya? Entonces, cada poder tiene sus cuestiones que puede hacer y también tiene sus limitantes. Limitantes que usted puede decir, bueno, ¿y por qué no le permiten al presidente hacer esto, aquello? Porque entonces ya no es una democracia ni una república. No se lo puedo decir de otra manera. Ya dejaría de ser república, sería otra cosa. Ok, entonces al pueblo salvadoreño no le gusta la república, entonces cambiamos la constitución y digamos que nosotros vamos a estar trabajando con otro régimen político. Así de simple. Entonces tienen límites y todo eso. Bueno, ¿qué tengo que decir de esto? Decirles de que entonces, ¿qué hace el legislativo? Elabora espérame, está en francés, quizás vas a ver. Elabora leyes. ¿Qué hace el judicial? Las aplica. O sea, dice lo que usted está haciendo está bien o no. Entonces me traen aquí una persona que cometió un delito, ha matado, no sé qué, yo le pongo una pena. Y una pena que tiene que ver con dentro del límite y el marco legal. Y entonces, por ejemplo, en El Salvador no es permitido la pena de muerte. Y algunas personas dicen, debería haber pena de muerte porque si no, no entienden. Y en otros países sí se aplica y lo demás, pero no lo tenemos. Simplemente se aplican los años de condena y todo según la normativa. Y el ejecutivo, ¿qué hace? Administra. Y entonces usted le dice, diputado, ¿y usted por qué no anda ahí haciendo cosas porque no le toca? Pero los salvadoreños estamos acostumbrados a ese tipo, y voy a usar la palabra correcta, se llama populismo. Populismo se llama eso. Entonces, porque no sabemos que cada uno tiene que hacer lo que le corresponda. Es que yo quiero que el presidente haga leyes también y entonces diga que si esta ley está bien o no. Vaya, pues, cambiamos la constitución primero, porque es que no le corresponde. Digo, dentro del marco de lo legal, puede hacer decretos ejecutivos, como ya han visto ustedes dentro de esta pandemia. Entonces, pero lo que no le corresponda, pues no le corresponde. Así de simple. Y luego las nociones de Estado son tres: la fuerza, el poder y la autoridad. O sea, son como los tres elementos de los cuales hace uso el Estado, que lo vamos a ver mucho más en la siguiente clase. Bueno, el Estado, estamos en primer párrafo. El Estado puede usar la fuerza o la coacción. Coacción significa no necesariamente que te agarren a palos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita dentro de esta pandemia. La mayoría de personas obedece lo que le están diciendo. Y algunos todavía dicen, cuando se levante la cuarentena, aunque se levante la cuarentena, pero yo me voy a quedar en casa, dicen. Y así, ¿verdad? Entonces, hay una situación de autoridad que puede ser que algunos mandatarios tengan más o menos capacidad, ¿verdad?, para ser obedecidos. Ojo con eso, ¿ya? Aunque, como bien sabemos, por citar un ejemplo, y ha sido lo mismo en las últimas elecciones, el presidente de la República no ha sido elegido casi por la mitad de los salvadoreños. Perdón, la mitad de los salvadoreños fue a votar. Y de esa mitad de salvadoreños que fue a votar, no todos votaron por el actual presidente, un poquito más de la mitad, por ahí. Entonces, es una mínima cantidad de personas que por lo menos expresan su conformidad con el presidente a través del voto, no digo de otra manera. Lo cual ha sido la misma cosa en la presidencia de Serén, de Funes y de cualquiera, con algunas leves diferencias, pero básicamente el ciudadano como que ya no cree en esa forma de expresión política que significa ir a emitir el voto, porque dice, yo ya no creo en la clase política.
y están en su derecho también de no votar. ¿Y qué pasa si yo no he votado por esta persona? Si yo no estoy de acuerdo con esta persona y a mí me dicen, mire, usted salió beneficiado con $300. Tengo yo que decir, entonces, como yo no estoy de acuerdo, entonces no voy a traer los $300. O debo yo decir, como usted no está de acuerdo con el presidente, entonces usted no vaya a recoger los $300. Ojo con esas cosas, ojo, ¿ya? ¿Es válido dentro de un Estado de Derecho hacer ese tipo de comentarios? Piénsenlo, porque ustedes son la diferencia de este país, son la clase intelectual. No sé si han oído ustedes ese concepto, que yo se los he dicho, los universitarios son la clase intelectual, créanselo, ya, aunque a veces yo escucho muchos comentarios de que dicen, ay, sí, porque son estudiados, como no, si nos da algún estatus, señores, el haber leído un poco más y toda la cuestión, ¿verdad? Sin dejar de lado la humildad. Y vamos a ver, dentro de la relación sociedad y Estado hay una vida pública y una vida privada. Ojo con eso. Hay personas que renuncian a eso, estando dentro de los cargos públicos. Hay personas que exponen su vida privada, ya, pero eso lo hacen porque quieren. Pero la vida pública, sobre todo, tiene que ver con esa relación directa que tenemos como ciudadanos. Y entonces tenemos que apegarnos a una serie de leyes y de normativas. Si está en la Constitución, pues hay que respetarlo. Pero también hay una vida privada que es como el ámbito en donde nosotros nos podemos mover y podemos decidir por nuestra cuenta. Y en algunos países este balance entre la vida pública y privada pues se ha visto como cuestionada. Recuerdo, por ejemplo, todavía el año pasado en Perú, algunos decían, Estado con mis hijos no te metas. Había una campaña porque mucha gente creía que con los cambios de programas de estudio en educación, algo así, se estaba promoviendo que la homosexualidad y otro tipo de estas cuestiones. Y entonces los padres de familia hicieron como una campaña y dijeron, Estado con nuestros hijos no te metas, nosotros debemos elegir cómo educar a nuestros hijos. Miren esas discusiones, el papá dice, bueno, aquí el que lo educa soy yo y yo tengo derecho a elegir, y realmente hay una línea súper delgada entre lo que el Estado debe decidir por nosotros y lo que como individuo nos queda para elegir, porque en muchas ocasiones no podemos elegir, sino que el Estado ya nos dice qué hacer y usted por contrato social dice, ok, de acuerdo, pero hay que darnos cuenta, si usted obedece, por lo menos darse cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Hay una relación, en esta diapositiva podemos ver, entre mandato y obediencia. Realmente no estamos obligados a obedecer, pero lo hacemos casi voluntariamente o a veces sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, pero es lo que sucede en el Estado capitalista. El Estado capitalista, que ya les digo yo que en El Salvador estamos hablando como desde 1821, por ahí, ¿verdad? En Europa algunos dicen que el Estado capitalista se construye desde la llegada de Cristóbal Colón. No le llamo descubrimiento porque no descubrió nada y estábamos siempre. Entonces, desde la llegada de Cristóbal Colón, pero no aplica para todos los países. Y entonces, ¿qué significa el Estado capitalista? Significa el intercambio libre de mercancías. ¿Ya? Eso es la sociedad capitalista, que usted puede decidir con quién comerciar y con quién no, supuestamente en forma libre, pero diversos estudios han demostrado que ese concepto de libre mercado no existe, simplemente no existe. A Europa llegan las mercancías que ellos quieren que lleguen. Y si, por ejemplo, en un país se produce, digamos que Holanda produce muchas cebollas y un país de allá de África está mandando cebollas, ¿qué hacen? Ponerle impuestos. ¿Para qué? Para proteger su industria nacional. Y usted me puede decir, pero está bueno porque deben proteger su industria nacional. Pues sí está bueno, pero ese no es el concepto de libre comercio.
de intercambio libre, es que eso es lo que yo les estoy diciendo, de entre lo que, es que yo quiero que sea así, y lo que dicen las reglas, lo que dice el contrato social es otra cosa. Entonces siempre vamos a tener como ese choque entre el deber ser, ¿ya? Y lo que es legalmente. Entonces, ¿qué dice el sistema capitalista? Que hay libre mercado, pero es mentira. En la práctica no hay libre mercado. Hasta que los estados deciden, ok, yo voy a dejar entrar aquí el cemento mexicano. ¿Por qué? Porque yo no voy a proteger el cemento salvadoreño, porque resulta que estos salvadoreños le vendieron al consorcio mexicano y ya no tiene sentido que le demos protección. Ok, abramos fronteras y dejemos que entre el cemento mexicano en igualdad de condiciones con los productores salvadoreños. Ok, dejemos, ¿ya? Pero eso no es libre mercado. Ya siempre hay un proteccionismo dentro de las fronteras a algunos productos. Y ahí es donde yo les digo que hay unas negociaciones. No crean ustedes que es una cuestión, por eso el que se mete en política debe estar dispuesto a ser de ese tipo. Yo, por ejemplo, jamás estaría en cuestiones de política, y que he tenido la oportunidad, jamás lo haría, ya, porque entonces uno tiene que renunciar a sus ideales. Y yo prefiero ser maestra con ideales, aunque no tenga mucho dinero, que un político sin ideales y que puede comprarse un montón de cosas. Pero es mi elección, ¿verdad? Ya cada quien lo que hace, cada quien. Las condiciones de la unidad estatal son tener un territorio, un pueblo y un poder. Eso es el Estado. El Estado que tiene territorio, pueblo y poder. ¿Ya? Pero hay momentos, hay estados que en algunas situaciones no han tenido territorio. Por ejemplo, el Estado israelita o el país, ¿verdad? Israel, hasta 1946, creo. Puede que me equivoque, pero fue en los 40. No tenía territorio. No tenía territorio. Andaban por el mundo. Por el mundo. Luego, después de una negociación de los Estados Unidos, les dijeron, bueno, adiós, palestinos. Miren, pero nosotros estamos acá, no nos interesa. Nosotros ya negociamos y queremos que los israelitas estén acá. Y por eso es que hasta este día la Franja de Gaza es un problema internacional horrible. Y a muchos palestinos los han dejado cercados, que no pueden salir ni para ir a buscar agua, ni alimentos, cercados por los israelitas, porque ese es un conflicto internacional hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque un grupo, por decir Estados Unidos y la ONU, negociaron que ese era el territorio de los israelitas. Licenciada, que ahí está en la Biblia. Créanme que eso está más allá de la Biblia. O sea, más allá, porque fue una negociación de los Estados Unidos con la ONU, ¿verdad? O sea, botín de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y entonces llevan a los israelitas y hasta hoy ya ven ustedes que ese conflicto no se soluciona, ni se va a solucionar quizás nunca, ¿verdad? Porque los dos quieren el territorio a toda costa y ahí están. Entonces, no necesariamente tiene que haber un territorio, o sea, son singularidades hoy en dentro de la norma, pero sí que debe haber un pueblo y un poder reconocido socialmente. Es que este que está en el poder no vino bajo elecciones. Bueno, pero ese es el que la gente reconoce. En cambio, en El Salvador, para ser reconocido, ¿qué se necesita? Que gane las elecciones. Y que gane por mayoría. Pues no, fíjese, porque acabo yo de mencionar hace 2 minutos que en las últimas elecciones, el 50% de la población que podía votar es la que ha ido, es la que ha asistido. ¿Ya? En cambio, ¿qué sería mucho más democrático o democrático? Que toda persona que mayor de 18 años, que se considere ciudadano, vaya. Allí sí, miren, por coacción, que si usted no va a votar, no va a poder hacer esto, aquello, lo que sea. Y entonces que ejerza su derecho. Pero como están las cosas en este momento, no hay coacción al respecto. Usted si quiere va a votar, si no quiere no va a votar. De hecho, yo misma no he ido a votar en las últimas
Quiero ver, la última vez que fui a votar es cuando iba Chafik y... ¿Quién iba? Y Saca era. Creo que fue la última vez. Ya las otras yo no he ido a votar, he decidido no ir a votar. Bueno, hasta ahí queda porque en la otra clase vamos a ver esa parte número 2, que estos temas son súper apasionantes. Bueno, ya ven ustedes que a mí me apasionan estos temas. Yo no sé a ustedes, pero son temas de los que se deben hablar. Y yo he dejado un montón de información aquí, pero he tratado de sintetizar para que tengan posibilidad de analizar la realidad, cómo corresponde desde la sociología, no desde el hígado, si me doy a entender con eso, no desde mis emociones. No se analiza la realidad de las emociones, se analiza desde la sociología. Por eso es que aquí aprendimos qué es el Estado. Usted ahora ya sabe quién es el Estado. Usted ahora ya sabe qué son los 3 poderes del Estado y qué le corresponde a cada uno. Por lo menos eso, bien básico, ya lo conoce o ya lo conocía. Entonces, con base a esos criterios, usted puede hacer análisis de valor sociológico. Vamos a ver, ¿tienen alguna duda? Vamos a ver, niños, o algún comentario. ¿Algún comentario de esto? Vamos a ver si les gusta por lo menos la sociología, al menos ya con que me digan que les gustan las ciencias sociales. Yo ya con eso es que me alegraría mucho. Y ya me recuerdo yo que algunos me contaron que querían estudiar ciencias sociales, pero como no está la opción en la universidad, pues ya no lo pudieron hacer. Pero hace mucho tiempo que se viene como haciendo un proceso para que ya no hayan maestros de sociales y no viene desde las universidades, pero se necesita sociología. Hoy más que nunca se necesita sociología, porque, por ejemplo, un profesor que no tiene sociología, que no tiene filosofía en su vida, pues entonces va a estar diciendo solo hagamos las tareas y no va a comprender qué está sucediendo en la psique del niño, del ser humano. Entonces, para eso es que se necesita la sociología, para entender qué le pasa a las personas y cómo las podemos ayudar. Todo eso es para el diario vivir. Ajá, vamos a ver, Boris, Milena, Ernesto, alguien que diga algo. Algo me van a decir. Miren, ustedes ya cuando se trata de hablar se me esconden, niños, qué barbaridad. Estamos bien. Vaya, fíjense que yo quisiera que vieran un corto. Muy bien, Erika. ¿Verdad que es bien bonito estos temas y son chivos? Ahora, no me crean a mí todo, oyen, porque yo no voy a decir como, bueno, no, era un comentario mal. No crean todo, pero trato yo de ser bastante imparcial, por eso nunca me he metido a política, porque el día que yo me meto en política, entonces ya no puedo ser una maestra imparcial. Y yo prefiero estudiar sociología que hacer política. O andar en política, yo prefiero, porque entonces cuando uno ya tiene una visión política, se le nublan los ojitos, ya no puede pensar, y no crean que es que uno dice, vaya, entonces ahora voy a ser un poco ciego, un poco tuerto, mentira, si es que uno no se da cuenta. ¡Ay, que muy bien, Erika! ¡Qué chivo! Salúdame por favor a tus abuelitos, qué bueno, excelente. Más que yo grito, ¿verdad? Y estoy aquí y estoy gritando. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que no hablan mucho, pero sé que son bien atentos. Y como no puede uno exigirle a los alumnos lo que no les gusta, no les gusta ni modo, yo no me voy a poner de los pelos porque no quieren hablar. Cuando tengan que hablar, lo van a hacer. Fíjense que ustedes pueden pensar que yo en la universidad era bien hablantina. Jamás. Jamás. Yo nunca anduve hablando nada. Pocas veces. Yo casi nunca hablaba nada, pero escuchaba todo. Y cuando yo estoy impartiendo la clase, hablo mucho, y me emociono, pero porque ese es mi espacio. Pero yo en la clase no hablaba casi nada, así como ustedes, así era yo también. Entonces, yo no me preocupo por eso, fíjense, yo sé que cuando a ustedes les toque dar la clase, ahí es que se van a soltar y todo lo demás, de veras que no me preocupa que no hablen.
¿verdad? A menos que sea por pena, pero conmigo no deben tener pena. Es un tema bastante interesante. Sí, muchos profesores se les está olvidando la sociología y las emociones. Las emociones de los seres humanos son importantes para que no nos convirtamos en robots. No podemos ser unos robots. Debemos ser empáticos con la gente, empáticos. Escriban, ¿verdad? Yo a veces me preocupo, ya algunos por ahí me escriben a veces que ya no van a estudiar, que no sé, bueno, pocos, pero sí, y a veces, por ejemplo, me pasó que a una persona le dije, ¿qué te pasa? Y algo, pero no, ni me quiso contestar, no me quiso contestar, visto me dejó. Y así, ¿verdad? Pero debemos aprender a sobrellevar las cosas. Ahora no juzgo porque no sé qué estaba pasando, pero me preocupa. Sí, es un buen tema para estos momentos. Hey, qué chivo, Gladys, quizás quería aprender sociología, no sé. Yo estudié 2 veces sociología, en el profesorado y en la licenciatura, o sea, 2 carreras que tienen que ver con las ciencias sociales, y desde muy, muy pequeña me interesaba la sociología, pero de otra, no le ponía yo nombre, no sabía que era la sociología, pero ya me gustaba. Ahora, no es que solo los que estudian ciencias sociales deben saberlo, todos. O sea, eso es como una ciencia transversal. Va con todo. Un doctor debe saber sociología, sí, para no tratar mal a los pacientes. Y para saber qué está pensando esa persona y poderle ayudar de mejor manera. Así que las 2 cosas, la filosofía y la sociología, están en todo. Qué chivo. Se me olvidaba. ¿Qué quería yo que vieran? Ya se los voy a mandar al grupo. Qué chivo, Marlon. Qué chivo, Juan. Le voy a mandar al grupo un documental cortito, que se llama El Carretón de los Sueños, que algunos de ustedes lo han visto. Entonces, El Carretón de los Sueños fue dirigido por este señor que ayudó a construir un montón de cosas en Suchitoto, de apellido Coto. Coto hizo este documental cortito, pero que nos ponen que pensar. El Carretón de los Sueños. Y cuando hoy, otra vez que estaba viendo El Carretón de los Sueños, solo me estaba imaginando del payaso de Cocolito. ¿Vieron la noticia de Cocolito que anda vendiendo tomate, chile, cebolla y todas las cosas, verduras, pues? Porque como, pues sí, ahorita no puede trabajar de lo suyo, y chivísimo, porque el hombre está saliendo adelante y todo, ¿verdad? Pero me recordé de eso al verlo con sus ventas y todo eso, y realmente una vez anda ahí sus sueños, no solo en cartones, ustedes llevan sus sueños en su mochila. Ya cuando usted va a la universidad, usted en la mochila, en su cartera, lo que lleva son sueños, esperanzas, ¿verdad? Y a veces esas esperanzas se ven truncadas, se ven mal. Y más en esta situación, ¿verdad? Así que le vamos a hacer fuerza, niños. Vieran cómo me preocupo que no estén los demás. No sé qué hacer. Pero miren, hablen con los demás, con los que ustedes saben que no han estado aquí en la reunión. Traten de darles ánimo. Yo ahorita voy a mandar la clase así grabada para que todos lo puedan ver, pero si no tienen datos, ¿cómo se van a meter a YouTube? ¿Verdad? Y si alguien tiene una situación, por favor, escríbame, pero yo estoy viendo el comportamiento de las notas. ¿Ustedes creen que yo les escribo, miren, no han hecho la calificación, que porque tanto es que me interesa lo que han subido? No, es que si no suben una tarea es indicativo de que algo está pasando, ¿verdad? Lo que no se lo digo así en WhatsApp, pero a mí lo que me preocupa es, bueno, ¿y por qué no subió la tarea? No tiene internet, la está pasando mal, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso es que me interesa, por eso es que estoy viendo yo todos los días, ya subieron 2 más la tarea, me falta un montón. A estas alturas, la otra vez ya habían subido todas las tareas, esta vez no, ¿qué está pasando? Por eso es que me interesa, no es en sí la tarea, si me permiten decírselo, porque no, realmente se lo digo con sinceridad, no es eso. Así que los niños que ustedes vean que no están conectándose, porque me imagino que tienen otras clases también, así en Team, háblenle, mándenle un WhatsApp o algo, y díganle que eso, yo dije, que si tienen una situación que por favor me escriban para ver cómo le podemos hacer, porque yo no quiero que nadie se quede fuera por una cuestión que se puede solucionar, solo que yo no puedo dar soluciones a todos, así, quiero decir a todos, que no puedo hablar para todos, sino que
Yo necesito saber con cada uno, así que díganle porque entre ustedes se comunican mejor. Vaya, nos vamos a despedir y a mí me gusta que nos hemos reunido y les voy a mandar el carretón de los sueños para que lo vean. Y miren, hay cosas que no me interesa que las suben a Synapsis. No, si no es tareitis la cosa, pues ustedes solo véanlo, pero véanlo, ¿verdad? No me engañan a mí, se engañan ustedes solos si no lo hacen. Véanlo, yo a veces les pido que suban cosas a Synapsis, pero porque me preguntan, Lick, ¿y lo vamos a subir? Bueno, digo yo, si quizás quieren subir las tareas, pero no todo tiene que estar en Synapsis. Si esas son cosas en que usted tiene que confiar en mí y yo en ustedes. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo, mire, usted necesita ver esto porque le va a ayudar, ok, yo confío en usted y usted confía en mí. ¿De qué manera? Bueno, que yo le estoy dando algo que realmente le va a servir, porque yo no le subo cualquier tarea, sino algo que yo dentro de mi capacidad entiendo que a usted le va a ayudar. Así que confíen ustedes en mí y yo confío en ustedes, ¿verdad? Y aquí anda esta niña peluca. Vaya, despida de los muchachos. Despídase. Vaya, niños, cuídense mucho. Le dio pánico escénico. Cuídense mucho y cualquier cosa, por favor, escríbanme. Yo les he dicho que hay horarios que respetar. Sin embargo, si es una cuestión urgente, escríbanme a cualquier hora, hombre. Eso no se los dije y quizás erré en ese aspecto, pero si es algo urgente, escríbanme a cualquier hora, ¿verdad? Yo trato de que sean autónomos y todo, pero eso no significa que no hayan excepciones, ¿verdad? Vaya, pues niños, cuídense mucho y nos vemos. Yo les digo si va a haber clase así, de esta manera, ¿verdad? El lunes, ojalá que ya para ese entonces la mayoría pueda resolver, ¿verdad? Porque estamos teniendo problemas con poder pagar una tarjeta para poder conectarse. Sí, gracias Marlon. No, pues ahorita ya ves que yo de noche es de mañana para mí. Tengo al revés el horario. Vaya, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Voy a dejar de grabar. Miren qué bien que no se apagó mi computador. Vamos a ver. Está lentita, pero eso, bueno. Si estoy grabando, se va a despedir. Le da pena. Bye. Bye. Adiós.